Poniéndonos de acuerdo. Recording is on. Muy bien, pues el día de hoy pues vamos a continuar con este tema de cómo descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y estamos en el tema del Espíritu Santo, que ha sido un tema muy interesante para nosotros, porque hemos estado profundizando realmente en conocer nuestra verdadera identidad de nuestro hombre interior, en nuestro hombre espiritual. Entonces, es muy importante que estés anotando los versículos que hemos estado revisando, que hemos estado estudiando, porque pues yo creo que en esta temporada, más que nunca, en este tiempo, es muy importante compartir con todas las personas lo maravilloso que es cuando nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo, y entonces hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, las cosas tan sorprendentes y tan maravillosas que suceden en nuestras vidas a raíz de tomar la mejor decisión y venir a conocerle, a meditar en su palabra y continuar con esta labor de parte del Señor para nuestras vidas, de la bendición a través de la fe completa y terminada. Hoy vamos a meditar acerca de edificarnos a nosotros mismos. Edificar algo que haces solamente. Se está cortando. A ver. ¿Cómo se ve la? No, cortando la voz. Se entrecorta. Ah. La voz. La voz. A ver, checa que todos los micrófonos estén cerrados, ¿sí, verdad? Ahorita lo oigo bien, pero ahorita que estaba hablando Miriam, no. Sí, estamos nada más revisando aquí Sí. la calidad de la señal. Speakers. No. Es que aquí. Vamos a ponerlo aquí. Déjame como quiera, me acerco un poquito más. Sí, ok. Súbele porque tú tienes una voz muy fuerte y yo no. No le puedo subir, Miriam. Ahí está, listo. Muy bien. Ahí, ¿cómo se oye? ¿Bien, Ya. Carmen? Bien. Sí, muy bien. Hoy vamos a hablar de edificarnos a nosotros mismos, y esto es muy importante, porque el edificarnos a nosotros mismos va pegado de la mano con el hablar en lenguas. Y este es un tema que estuvimos viendo en el estudio anterior que yo compartí. Y el hablar en lenguas no es algo que haces solamente una vez en la iglesia para probar que eres lleno del Espíritu Santo. Es algo con lo que tú tienes que estar cada día haciendo. Tú tienes que estar orando en el Espíritu cada minuto, cada segundo, porque esto tiene que ver con tu hombre espíritu, que es el que ora, que es el que te edifica. En este es en donde se revela la sabiduría de Dios para tu vida, es donde está el poder de Dios, y es ahí en donde tú has nacido de nuevo. Entonces, qué importante es, fíjate, porque las personas piensan que solamente el orar en lenguas es cuando nosotros vamos a la iglesia. Pero si tú no lo practicas con regularidad, tú te vas a sentir como que
eres una persona normal que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, que el Espíritu de Dios mora en ti, pero no estás teniendo una relación dinámica con el Espíritu de Dios, no estás teniendo amistad con el Espíritu de Dios y no te estás edificando a ti mismo porque no estás viviendo una vida espiritual respecto al tener esa identidad clara. Por ejemplo, tú y yo, si al día a día estamos platicando y hablando con las personas, simplemente el hecho de pensar en todas las tareas, actividades que tienes que hacer, cumplir con todas tus responsabilidades, pues estás pensando en ellas, estás meditándolas, estás haciendo una agenda, estás teniendo una planeación de tu día a día para poder realizar todas las cosas que haces. Y lo estás practicando una y otra vez hasta que te vas perfeccionando. Pero el estar orando en lenguas, debemos de practicarlo con regularidad porque es ahí en donde está tu nueva vida, es ahí en donde está el poder de Dios. Tu mente natural no entiende lo que tu espíritu está orando, pero eso es normal. Te voy a invitar a que me acompañes a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y fíjate qué interesante es esto, porque si tú y yo nos ponemos a pensar respecto a que lo que nos menciona la palabra que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A lo mejor tú pudieras pensar que ese hombre natural es alguien que no es creyente, el inconverso, pero se está refiriendo a nuestra naturaleza, al creyente nacido de nuevo, que es espíritu, alma y cuerpo. Recuerdan el tema que estuvimos viendo de espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, tu hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si tú no estás practicando con regularidad el orar en lenguas y el meditar en la palabra, no vas a poder ejercitar esa nueva vida, no vas a poder estar en tu vida el poder de Dios, porque tu hombre natural no entiende las cosas del Espíritu y cómo se deben de discernir las cosas del Espíritu espiritualmente. Y entonces pudiéramos poner muchos ejemplos que probablemente tú has vivido en donde las personas dicen, ¿cómo es posible que esta persona sea y diga que es cristiano y es un bárbaro y es una persona que no manifiesta en su naturaleza carnal, en sus acciones, en su forma de ser, el ser un cristiano como lo profesa ser? Y es así que tenemos cientos de miles de casos en donde la gente se conflictúa con las personas creyentes, entre los creyentes, por este tema. ¿Por qué? Porque las cosas que manifestamos en nuestra naturaleza carnal no tienen nada que ver con lo espiritual, pero para que esto se manifieste y lo podamos soltar y manifestar en nuestra realidad natural, tenemos que ejercitarnos, tenemos que practicarlo. Es por eso que tú debes de darte a la tarea de estar ejercitándote el orar en lenguas. Si ya lo tienes, si ya has recibido ese don de orar en lenguas, pues empieza a ejercitarlo constantemente en tu vida diaria para que tú puedas estar entendiendo y que puedas discernir espiritualmente todas las cosas que suceden en tu vida y cómo es que debes de darle solución a cada una de las situaciones de tu vida, aún las cosas más pequeñas y las cosas que para ti parecen
quieran ser si las cosas espirituales son locura para la mente natural, si tú hablaras en lengua, ¿no? Tu mente va a decir, qué raro, esto ya fue mucho tiempo, ¿y qué es lo que va a querer hacer? Va a querer hacer, tu mente natural va a tratar de regresarte a tu ámbito natural y sacarte de lo espiritual, del estar orando en lenguas, en donde se siente más cómodo, en donde dice, no, es que yo estoy aquí más cómodo, pero tú tienes que decidir si vas a seguir orando en lenguas, si vas a seguir edificándote o te vas a salir de donde debes de permanecer. Y fíjate qué importante es esto, porque tu parte carnal va siempre a estar luchando por mantenerte en las cosas naturales, en la carne, en los sentidos naturales, como lo hemos mencionado, los 5 sentidos, en todo lo que puedes percibir a través de ellos, oler, oír, lo que puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes probar. Pero entre tanto tú te ejercites en el orar en lenguas, más vas a querer hacerlo. Y fíjate qué interesante es esto, porque si tú te das cuenta y ya lo has hecho, como un paréntesis, si tú ya oras en lenguas, sigue ejercitándote y hazlo cada vez más. El estarte ejercitando en esto. Si tú ya lo haces un poco, pues procura hacerlo más, pero si no lo has hecho, pues ya lo estaremos haciendo de manera personal y aquí les vamos a pedir que nos contacten directamente para poder ayudarles y apoyarles a estar eh, recibiendo y disfrutando de este don de hablar en lenguas, porque es muy importante hacerlo para poder edificarnos a nosotros mismos en el espíritu, porque es ahí en donde está el poder de Dios, es ahí en donde está tu vida nueva, en tu espíritu nacido de nuevo. Entonces, tienes que edificarte a ti mismo cuando hablas en lenguas. Te voy a invitar a que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13 y 14. Esto de 1 Corintios fue algo que estuvimos viendo en el estudio anterior acerca del hablar en lenguas. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Se corta, se Pero corta. mi entendimiento, a ver, Es la señal, Miriam. ¿sí? Ok. Ok, muy bien. Es el internet de... Voy a hablar más despacio para ver si es por la señal. Permítanos un segundito. Hay que cambiarle. Ahí en mi recámara.
¿Dónde está el modem? Sí, bueno, A ver, ahí, Carmen, ¿ahí me oyen? ya. Sí. Ok. Bien. Nuevamente, 1 Corintios 14, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así es que es muy importante el orar en lenguas, el hablar en lenguas, pero debemos pedir interpretación, debemos pedirle al Señor que nos dé revelación y sabiduría. ¿Y cómo va a suceder esto? Entre tanto tú y yo nos ocupemos de tener mayor conocimiento y mejor conocimiento al estar meditando en la palabra del Señor, en lo que somos en Él, lo que Él es en nosotros, en su obra perfecta, completa y terminada. Porque tú tienes la ley de verdad, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bajo la obra redentora de Jesucristo, ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Así es que Conectado. si se oye también entrecortadito, me van diciendo. Ahorita se oye claro. Entonces, es muy bien. Entonces, te edificas cuando hablas en lenguas y vas a promover el crecimiento espiritual. Y esto de hablar en lenguas es un acto de fe y esto nos va a llevar a traspasar la barrera del pensamiento carnal y que podamos poner nuestra atención, que estemos puesta nuestra atención en Dios, en su palabra, en quienes somos, en en esa eh, en esa vida espiritual. Pero es muy importante que tengamos el conocimiento de Dios, porque recuerda que la ignorancia nos excluye de la bendición, porque si yo no tengo conocimiento, ¿cómo voy a pasar el examen? ¿Cómo voy a poder conocer? ¿Cómo voy a poder entender para poder creer correctamente? Si yo estoy limitada en mi conocimiento, entonces tenemos que darnos la oportunidad de estar meditando en las escrituras, como gracias a Dios al día de hoy lo estamos haciendo, los que hemos estado todos los días, la mayoría todos los días hemos estado meditando en las escrituras, porque como un acto de fe nos está llevando a atravesar esa barrera del pensamiento carnal para poder enfocarnos en Dios a través del conocimiento de su palabra. Pero cuando tú oras en lenguas, cuando tú estás orando en el Espíritu, ahí es donde está el poder de Dios, ahí es donde está la sabiduría oculta que se va a manifestar a través de la revelación. Por eso aquí estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 13 y 14, que necesitamos pedir revelación, necesitamos pedir que podamos entenderla. ¿Y cómo vamos a poder entenderlo cuando no tenemos bases para esto? Pero una vez que tú estás conociendo y meditando en la palabra, el paso a paso, haciéndolo a la manera de Dios, perseverando y esforzándonos, entonces vamos a poder estar extrayendo esa sabiduría oculta que ya mora en nosotros y que vamos a poder entonces tener esa revelación y esa sabiduría.
edificándonos a nosotros mismos en el Espíritu, y probablemente no vas a tener esa revelación en tu vida, letra por letra, de cuál es la solución, como si fuera un recetario en donde el paso 1 y el paso 2, el punto y la coma y las medidas. Pero segura estoy que Dios va a poner la inspiración en tu mente para que de ahí tú estés extrayendo esa sabiduría oculta que ya mora en ti, que es la sabiduría y la inteligencia de Dios por el Espíritu Santo, que nos revela todas las cosas. Y entonces vamos a poder edificarnos a nosotros mismos y poder traer del ámbito espiritual a lo natural y vivir esa vida sobrenatural de Dios a la cual hemos sido llamados. Recuerda que nuestra mente siempre va a estar en esa batalla. Va a ser, nuestra mente es como un campo que está peleando en contra de las cosas del espíritu, pero cuando tú le permites a la palabra que domine y que gobierne tus pensamientos, porque es lo que más procuras hacer al meditar en ella, pues inmediatamente tú vas a poder estar extrayendo esa sabiduría y esa revelación. Fíjate qué importante es esto, porque cuando tú y yo oramos en lengua, si ya lo haces y lo has hecho y lo sigues haciendo un poco y estás haciendo cualquier otra cosa o estás leyendo las escrituras, el que está orando es tu espíritu y tu mente está en otra cosa, ¿sí? No estás orando con la mente, estás orando con tu espíritu. Fíjate qué poderoso, qué maravilloso, qué increíble es esto, porque el que está orando es tu espíritu, tu hombre espiritual. Y entonces estás, ya sea que estés en tu trabajo, ya sea que estés haciendo alguna actividad diferente o compartiendo algo con otras personas, pero en tu espíritu estás orando en lenguas y el Espíritu Santo te está revelando, te está dirigiendo la sabiduría y la inteligencia para que si estás en una presentación especial de tu trabajo, si eres médico y estás consultando a un paciente y necesitas esa sabiduría y esa revelación, si estás platicando con algunas amistades que necesitan un buen consejo, tú estás haciendo algo en lo natural, en donde estás interactuando con las personas y tú estás orando en el Espíritu, estás extrayendo la sabiduría de Dios, te estás edificando a ti mismo y esto está permitiéndote tener esa revelación por el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra de Dios para que puedas apropiarte de la bendición que el Señor Jesucristo ya te concedió por gracia. ¿Te das cuenta qué importante es hacerlo? ¿Te das cuenta que aunque lo hagamos poco a poquito, en lo mucho que te ejercites o en lo poco, vas a ir experimentando el poder de Dios que ya mora en ti? Y entonces tu atención va a ser dirigida hacia las cosas espirituales que traen vida y paz. Te voy a invitar a que me acompañes a Romanos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y esto nos va a ir llevando a traer un orden en vidas que importante es entenderlo, porque hemos estado y como creyentes, como cristianos, aquellos que hemos anhelado recibir la bendición de Dios, apropiarnos de ella y compartirla con todos nuestros seres amados, primero recibirla nosotros y luego compartirla con todos nuestros seres amados. Pero fíjate qué importante tener el conocimiento del Espíritu Santo, de su revelación, de lo importante que es que tú y yo conozcamos qué posición tenemos delante de Él, qué es nuestra naturaleza espiritual
y cómo es que nosotros debemos de aprender a vivir por el Espíritu, a vivir como esos seres espirituales que el Señor ya ha formado en nosotros, que nos ha predestinado y nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, que en todos nuestros días han sido escritos y que solamente el día de hoy tenemos que enfocarnos y dirigir nuestra atención hacia las cosas espirituales, que son las más importantes que debemos de atender. Vivir por el Espíritu. Versículo 6, Romanos 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te fijas? El ocuparse de la carne es muerte. Y vaya, a lo mejor la palabra muerte pudieras decir qué drástico, pero realmente el ocuparse de la carne, el enfocarnos en los 5 sentidos, dime tú, si no te has dado cuenta que cuando las cosas no las enfocamos de acuerdo a lo espiritual, a la voluntad de Dios, a lo que entendemos de parte de Dios que debemos de hacer, y fíjate, siempre estamos conscientes de todas las cosas que hacemos, trae destrucción, trae muerte, y trae muerte en el sentido de que enemistad, enfermedad, depresión, eso no es vida, eso no es bendición. Entonces es muerte. Tenemos que aprender a llamar las cosas como son, porque si no lo hacemos, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos en un globito en donde yo quiero estar. Cuando me conviene, tomo las cosas que son de Dios y cuando no me conviene, pues me hago el loco. Y discúlpame que te lo diga así, porque así somos, así hacemos las cosas y no debemos de ser así. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que dar ese paso hacia adelante, porque realmente es lo que queremos. Queremos sentirnos plenos, queremos tener toda la bendición, pero no queremos ser responsables de dar ese paso de madurez y dejar las cosas que son de niños para que podamos entonces apropiarnos de la bendición. O sea, nos conviene hacerlo, nos conviene apropiarnos de la bendición y entonces tenemos que hacer las cosas que no nos convienen, que son de la carne, que no pertenecen y corresponden al llamado de Dios, a lo que habla su palabra y nos dice que hagamos. Así es que hoy estamos aquí más que nada para aprender a apropiarnos de esta bendición y a edificarnos a nosotros mismos. Y entonces, hagamos a un lado las cosas que son de la carne, que son muerte. Y dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo estoy segura que tú quieres vivir cada día de tu vida en paz, bendecido, con sanidad, con gozo, con alegría, con buenas noticias, con esa relación amistosa con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, en tu trabajo, con tus amigos, con cada persona con quien te relacionas. Pero es importante que podamos hacer a un lado las cosas de la carne para que cada día puedas estar disfrutando de esa vida y de esa paz. Y recuerda que segunda de Pedro, capítulo 1, versículos dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Cristo. Así es que todo depende del esfuerzo que tú realices y del enfoque, de la atención que tú dirijas hacia las cosas espirituales, para que puedas tener vida y paz. Y eso no va a depender de nadie, no va a depender del consejo, ni que cada día alguien te esté diciendo y apapachando porque te sientes mal y no has podido alcanzar ese gozo, esa alegría, esa bendición, ese estar cómodo, ese sentirte bien. Nada te va a ayudar más que el que tú puedas enfocarte correctamente y tener esa atención dirigida hacia las cosas espirituales. Y solamente lo vamos a poder hacer
a través de meditar en la palabra de Dios, en estar orando, leyendo, orando en lenguas para edificarnos a nosotros mismos, en nuestro hombre espiritual, en nuestro espíritu nacido de nuevo, en donde está la vida de Dios, en donde está el poder de Dios. Y entonces vas a tener una vida sobrenatural en donde el poder de Dios estará manifestando. Te lo comenté, tú puedes ocupar tu mente con algo mientras estás hablando y orando en lenguas, y así vas a tener una comprensión perfecta de todas las cosas, ¿verdad? Porque recuérdalo, tu espíritu es el que está orando y no tu cerebro. Pero ¿cómo hacer que yo me pueda apropiar de esa bendición espiritual? Pues bueno, vas a estar orando en el espíritu, pero si tú estás orando en el espíritu y estás viendo una película como Duro de Matar, pues yo creo que ahí pues no va a cuadrar nada, ¿verdad? Vas a estar todo atribulado y todo en tus pensamientos completamente en desarmonía con lo espiritual y con la palabra de Dios. Pero si nos enfocamos, entre tanto que no se trate del trabajo, de una situación como la familia, y tus responsabilidades del día a día, si nos enfocamos para crecer más y para madurar en la palabra del Señor, en orar en el Espíritu y mantener a nuestro cerebro también ocupado en leer la palabra para poder edificarnos en una manera más grande, en donde podamos aprender más de su palabra para poder crecer más espiritualmente y afirmar nuestros pensamientos para que sean renovados y transformados. Entonces tengamos esa vida sobrenatural para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tenemos que ser congruentes en lo que hacemos y en lo que queremos hacer, y tenemos que dar esos pasos importantes en nuestras vidas. Entonces, vas a tener que acostumbrar a tu cerebro a que cuando estás orando en lenguas, tienes que meditar en la palabra del Señor para poder estar extrayendo ese poder que mora en ti. Fíjate, el apóstol Pablo, él no fue enseñado por el Señor Jesucristo porque no estuvo con él. Pero toda esa sabiduría que él obtuvo fue la sabiduría que extrajo de su interior, revelada por el Espíritu Santo, y que ahora nosotros podemos aprender a través de lo que él estuvo orando en lenguas, edificándose en el Espíritu para poder extraer esa revelación y esa sabiduría oculta, y entonces poder edificar a la iglesia y poder escribir todas esas cartas que escribió de parte de Dios, del Espíritu Santo, para poder edificar a la iglesia. Entonces tú y yo debemos de esforzarnos en conocer la palabra de Dios, en edificarnos a nosotros mismos por el Espíritu Santo y pedirle esa sabiduría y esa revelación para que esa sabiduría oculta que ya mora en nosotros pueda estarse manifestando. Y entonces cuando tú tengas una situación difícil, vas a poder a sorprenderte de cómo vas a tener la solución a todas las cosas por la revelación del Espíritu Santo, porque te estarás edificando a ti mismo, y entonces estarás pensando y estarás diciendo, verdaderamente es Dios. Estoy convencido de quién soy y que cada día de mi vida y que cada minuto y cada segundo de mi vida estoy recibiendo esa sabiduría y esa revelación oculta que ya mora en mí, y entonces la vida sobrenatural de Dios se estará manifestando en tu vida y estarás compartiéndolo con todos y cada uno de tus seres queridos, de tal manera que les estarás enseñando, les estarás llevando esas nuevas del Evangelio de Jesucristo para que puedas edificarte a ti mismo y edificar a tu familia, edificar, si estás casado, a tu esposa, a tu esposo, si tienes hijos, a tus hijos, los abuelitos,
que de manera increíble, como siempre, con toda esa sabiduría, bendicen y edifican la vida de sus hijos y de sus nietos. Amén. Muy bien, y vamos a terminar con 1 Corintios, capítulo 2. Versículos 9, 10 y 11 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Te fijas cómo la palabra nos dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios? Esa es la sabiduría oculta que mora en nosotros, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que tú has recibido el espíritu que proviene de Dios, que es el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que ahora mora en ti, para que tú sepas lo que Dios te ha concedido a través de esa revelación por su palabra, a través de la fe en Cristo Jesús, de esa sabiduría oculta que ya mora en ti. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra poderosa. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.